Hueso etmoide es un hueso ligero, esponjoso e irregular. Se encuentra en la escotadura etmoidal del hueso frontal y delante del esfenoide. Sus caras son una lámina vertical y media, una lámina horizontal perpendicular, dos masas laterales suspendidas en los extremos laterales de la lámina horizontal. Sus bordes son anterior, hueso frontal; posterior, hueso esfenoides; inferior, vómer y cornete nasal inferior. Son los siguientes: agujeros cribosa, hendiduras etmoidales, agujeros etmoidales. Hueso esfenoides es un hueso del cráneo. Este hueso tiene forma de mariposa. Este hueso está localizado en el cráneo, específicamente en la zona media de la base craneal, llamada esfenotemporal. Este hueso tiene cuatro caras, las cuales son cara superior, cara frontal, cara inferior y cara lateral. Los bordes son sutura esfenofrontal con el hueso frontal, sutura esfenoparietal con el hueso parietal, sutura esfenoescamosa con el hueso temporal y sutura esfenooccipital con el hueso occipital. Sus accidentes anatómicos son apófisis clinoides posterior, cresta esfenoidal inferior, cresta vertical rugosa. Hueso palatino es un hueso plano doble que no tiene figura regular. Está situado en el hueso maxilar, en el hueso esfenoides y en el hueso pterygoides. Dos caras, las cuales son cara nasal, se articula con el cornete inferior y medio; cara maxilar, se articula con el maxilar. Bordes son: borde anterior es delgado e irregular; borde posterior se articula con el hueso esfenoide; borde superior se articula con el cuerpo del hueso esfenoide; y borde inferior. Sus accidentes anatómicos son espina nasal posterior, surco palatino mayor, conducto palatino mayor. Estos huesos cuentan con dos caras, cara anterior y cara posterior. Los huesos nasales cuentan con dos caras, cara anterior y cara posterior. Sus bordes son: borde externo, se une con el maxilar; borde interno, funciona con el nasal; borde superior, se articula con el frontal; borde inferior, tiene relación con el surco etmoideal. Se localiza en la parte media de la cara, justo encima de las expansiones del cartílago nasal. Hueso frontal se localiza en la cara anterior de la bóveda craneal y también tenemos el hueso frontal que tiene tres caras, tres bordes, tres caras: cara exocraniana, endocraniana e inferior. Bueno, su cara exocraniana se va a dividir en glabela, sutura metópica en niños, arcos supraciliares y arcos supraorbitarios, la cresta frontal lateral, la carilla frontal lateral de ambos lados y las eminencias frontales laterales. En su cara endocraniana vamos a encontrar lo que son las fosas frontales, el foramen ciego, la escotadura etmoidal y las impresiones digitales. En su cara inferior vamos a encontrar lo que es la espina nasal del frontal, los orificios de los senos frontales y los conductos etmoidales anteriores y posteriores. Bueno, el hueso unguis es un hueso plano de forma cuadrilátera y se va a localizar en lo que es la parte anterior de la cara interna de la órbita. Este hueso va a contar con dos caras y cuatro bordes. Su cara externa, que cuenta con la cresta lagrimal posterior, y su cara interna, que va a contar con la parte externa de las fosas nasales. Bueno, sus cuatro bordes van a ser: anterior, que articula con el borde superior, que va a articular con la apófisis orbitaria interna frontal; inferior, que articula con el hueso maxilar; y posterior, que articula con la lámina propirácea. Luego encontramos el hueso occipital. Este se encuentra en la nuca y va a tener dos caras, dos bordes: su cara posterior y su cara antero superior. Bueno, en su cara posterior vamos a encontrar lo que es el foramen magno, el tubérculo faringeo y la porción escamosa. En su cara anterior superior vamos a encontrar la protuberancia occipital. También vamos a encontrar lo que es la cresta occipital, el surco de los senos longitudinales y los senos occipitales. Luego contamos con lo que es el hueso malar. El hueso malar es un hueso par que va a tener
2 caras, 4 bordes. Su cara exterior, que cuenta con el agujero cigomático facial, y su cara interna o medial, que cuenta con el agujero cigomático temporal. Luego los bordes va a tener un borde antero superior, antero inferior, posterior superior, posterior inferior. A continuación voy a explicar el hueso de los cornetes nasales, o también llamado conchas nasales. Esta es una estructura ósea que se encuentra en la parte interna de las fosas nasales, en las cavidades ubicadas detrás de la nariz, y cada cornete cuenta con un borde superior, un borde inferior y un borde posterior, junto a una cara media y una cara lateral. Y sus principales accidentes anatómicos son el cuerpo del cornete nasal, la apófisis maxilar, la apófisis etmoidal y la apófisis lagrimal. Estos son los huesos parietales, están ubicados en el cráneo, son los huesos planos y cuadriláteros que se encuentran en la parte superior y lateral del cráneo. Estos se unen en la línea media del cráneo y participan en la protección de lo que es el cerebro. Cada hueso parietal cuenta con dos caras principales, las cuales son la cara externa y la cara interna, y este cuenta con 4 bordes: un borde anterior, un borde posterior, un borde superior y un borde inferior. Este es el hueso vomer. Es un hueso impar y simétrico que tiene dos caras principales. Se encuentra en la parte media y posterior del cráneo, en la base del hueso etmoides, y está formado por un borde superior, un borde inferior, un borde anterior y un borde posterior. Este se encuentra ubicado en la línea media del cráneo y ayuda a formar la base de la nariz y el tabique nasal. Sus principales accidentes anatómicos son el cuerpo y las alas. Hueso temporal. Este se ubica a los lados de la parte media de la base del cráneo. En un adulto, el hueso temporal se concluye por la sutura de la escama al hueso timpánico y la roca. La escama del temporal, al unirse con la cara anterosuperior de la roca, genera la cisura petroescamosa superior. Esta está recubierta por el músculo temporal y muestra una forma semicircular. Se divide en dos caras, la cara externa y la cara interna. De la cara superior externa se puede observar unos surcos formados por las arterias temporales, y de la cara inferior se puede decir que se separa de la superior gracias a la apófisis cigomática. También tenemos la porción mastoidea, que esta está ubicada en la parte postero-inferior del temporal. Esta porción se divide en una cara externa y una cara interna y un borde circunferencial. Y por último tenemos la porción petrosa, que esta porción está conformada por 4 caras, 4 bordes y una base, y además un vértice. La mandíbula. Su forma es muy semejante a la de una forma cuadrangular y es un poco aplanada. Presenta 2 caras, 4 bordes, 4 ángulos y una cavidad. En la cara interna destaca la apófisis palatina. La apófisis palatina divide la cara interna del maxilar en dos porciones: la inferior, que forma parte de la bóveda palatina, y la superior. En la cara exterior, en su parte anterior, se encuentra la foseta mirtiforme, y por detrás destaca la apófisis piramidal. Esta apófisis está constituida por una base, un vértice, 3 caras y 3 bordes, y aparte en sí el hueso maxilar para su estudio se divide en el borde anterior, posterior, superior e inferior.
Y como mencionamos antes, 4 bordes, que 2 de ellos son superiores y 2 inferiores. La mandíbula. La mandíbula se divide en un cuerpo y 2 estructuras que salen del cuerpo llamadas ramas. El cuerpo es central y tiene forma de herradura, y este se divide en 2 caras, la anterior y la posterior. En la cara posterior podemos observar que en la línea media de la parte posterior del cuerpo se encuentran 4 salientes llamadas apófisis geni. También en la mandíbula se encuentran 2 fosas, llamadas sublingual y submandibulares, y 2 bordes que son el superior o ya sea alveolar y el inferior. Hablando de las ramas que son laterales, encontramos la rama izquierda y la rama derecha.